Compuché, aquí estamos en un espacio donde estamos ejerciendo control territorial. En el loft se llama Colpi el Avellano. Se hizo este tragún que estaba agendado de hace mucho, desde los principios de meses de septiembre, donde analizamos y proyectamos nuestro trabajo que está definido bajo los términos de la coordinadora, ¿ya? Que tiene que ver con el ejercicio del control territorial, hacer uso de los espacios de la forestal mediante los chagunes, mediante la ceremonia y el ejercicio también de poder hacer la ruca y la siembra, que son las proyecciones que le damos, las transformaciones que le hacemos los espacios forestales para darle la vida mapuche, volver a darle vida mapuche a estos territorios. Este tragún hoy día se desarrolla en un contexto muy particular. Estamos dentro de lo que se entiende como un estado de emergencia decretado por el Estado chileno. Y bueno, nosotros lo hemos interpretado como una medida desesperada de parte de este Estado a la hora de salvaguardar los intereses del empresariado comprometido en la lucha con nuestro pueblo, ¿ya? Esto toda vez que nuestras reivindicaciones territoriales y políticas han chocado de frente con la reproducción del capitalismo en esta parte, ¿ya? Aquí estamos, por ejemplo, en un predio que se suponía forestal y hoy día está de mano de un proceso de recuperación por una comunidad. Entonces nosotros estamos aquí en este momento desarrollando una parte importante de nuestra lucha, que es Nutramcar, que es hacer tragún, deliberar y reforzar todo este proceso de control territorial que está haciendo esta comunidad. ¿Por qué ocurre esto de la militarización o el estado de emergencia y la presencia de militares en el Gualmapu? ¿Ya? Porque existe de parte del movimiento mapuche, ya sea con la direccionalidad de la CAM o de otras expresiones autonomistas revolucionarias, existe en este momento una vasta territorialidad recuperada. Y que esta vasta territorialidad recuperada ha sido principalmente en contra de la industria forestal. Entonces, nosotros no estamos recuperando o hacemos resistencia, no va por hacer resistencia, sino que también hacemos reconstitución o reconstrucción de un mundo mapuche. Y ese es el problema que más lo aborda, digamos, el sistema. Es decir, ellos no quieren que esto sea transformado de tal forma. No quieren que exista un mundo mapuche con justicia, con una mirada más de equilibrio, más de reciprocidad con el medio, y donde haya justicia social o haya un tipo de sociedad más humanitaria, más colectiva, más comunitaria, como el basamento mapuche. Nosotros sabemos y tenemos claro que esto no es ahora, esto es algo que se viene dando desde los inicios de la invasión que tiene nuestro pueblo. Entonces, por lo tanto, hoy día, por más que quieran amedrentar esta lucha, por más que quieran hacernos decaer como pueblo, eso no lo van a conseguir, porque no lo consiguieron antes, tampoco lo van a conseguir ahora. Nosotros somos un pueblo que ha resistido durante mucho tiempo y que tiene la fuerza y las capacidades de seguir haciéndolo. Nosotros las comunidades tenemos capacidades de sobra como para hacer una vida autónoma. Nosotros ejercemos el control territorial, nosotros desarrollamos autonomía dentro de nuestras comunidades, lo que nos permite llevar una vida sana, saludable, porque nosotros no consumimos los productos que ellos venden en los mercados, por ejemplo. Son mínimas las cosas, ya sean útiles de aseo, lo que nosotros vamos y buscamos en ciertos puntos. Entonces eso también obviamente al Estado le molesta, porque nosotros hoy día estamos promoviendo un modelo de vida para nuestros hijos, inclusive para la misma sociedad chilena, de hacer este cambio de vida y de no consumir todo lo que viene envasado y encajado. Entonces eso hace que para ellos esto sea peligroso. Sí nos pueden amedrentar, sí nos pueden enviar milicos, sí, pero si piensan que vivimos con el temor y con la idea de que con eso se nos acaba todo este trabajo político mapuche que hemos desarrollado, están muy equivocados. Aquí hay gente que está dispuesta a dar la vida si es necesario por defender esta lucha que es justa por lo demás y que la venimos desarrollando nosotros en el tiempo.
Entonces, cuando el Estado no nos quiere escuchar, cuando se hace oídos sordos, nosotros decimos vamos a seguir caminando en esta misma senda de la reconstrucción de nuestro pueblo, ejerciendo el control territorial para poder así desarrollar autonomía. Es lo que hemos venido diciendo todo el tiempo, pero no se nos escucha. Entonces, si a esta forma de vida se le llama terrorismo, bueno, ahí que les queda el resto para los que van a escuchar y desarrollen ellos en su idea si verdaderamente esto es terrorismo. Nosotros lo decían muchos peñis, nosotros no somos quienes le hemos declarado la guerra al Estado. Nosotros lo que hacemos es la autodefensa y la resistencia de los espacios ya ganados, ¿ya? Y probablemente exista algún episodio de violencia política que lo provoque el Estado, porque nosotros no lo vamos a provocar, pero a la hora de la defensa y la resistencia vamos a estar presentes. Y ese es un compromiso que lo han ido asumiendo las comunidades toda vez que hacemos Traguno, Nutam, como en esta ocasión. Entonces, eso nos vuelve a mirar en la figura de Pablo Marchán, en la figura de Alex Lemun, en la figura de Matías Castrileo, de que la entrega de nuestros peñas y de nuestros mártires no ha sido en vano, porque estos procesos los vamos a sostener con todo lo que ha significado sangre, sudor y lágrimas de parte de las comunidades. Y en este momento de estrechez, en este momento de cerco y de acoso, incluso de una eventual cacería de la militancia más comprometida, de la dirigencia más comprometida, vamos a ver en el terreno quién es quién. Esto está de alguna manera también siendo observado desde afuera. Hay aquí, al menos se han comunicado con nosotros algunos denominados observadores internacionales que nos han planteado esta posibilidad, ¿ya? Sin embargo, esto no es muy bien visto por los agentes del Estado o el Estado en sí, porque a quien no le conviene que esta realidad sea expuesta tal cual es al Estado chileno, porque serían vistos desde afuera como un Estado fascista que reprime a un pueblo originario, que lo reprime con la bota militar, con un tipo de dictadura, no solamente de la dictadura del capital monopólico financiero que hace crisis en nuestro territorio, sino una dictadura militar, fascista, racista, que pretende el exterminio de un pueblo y que nos daría la legitimidad a nosotros como pueblo nación mapuche de asumir la autodefensa y la rebelión necesaria, incluso de legitimar la lucha armada para que esto no ocurra. Porque nosotros no queremos ser exterminados, porque las comunidades mapuches existen y tienen todo el derecho a existir con una forma de vida que nosotros consideramos absolutamente mejor y más justa que la que nos ofrece el sistema capitalista y la gobernanza neoliberal. A las comunidades en resistencia que ejercen el control territorial y que expulsan a toda forestal o latifundio que viven de esta cosa del capitalismo mismo, el llamado y el saludo es también decirle que sigan en sus procesos de recuperación, que sigan resistiendo y que no bajen los brazos. Esta es una lucha que nosotros como pueblo mapuche lo tenemos súper claro, que no es momento de bajar los brazos, que no es momento de dar un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Nosotros bien lo sabemos en nuestros propios territorios, de que de la única forma que se logran los objetivos en el territorio mismo es haciendo este trabajo, ejerciendo el control territorial, desarrollemos la autonomía dentro de estos mismos predios y que depende de nosotros darle la dignidad propia a esta lucha que desarrollamos cada día. Que a pesar de la represión que hoy día existe en contra de nuestras comunidades, que no sea motivo de retroceder, sino más bien de mantenerse y de demostrarle una vez más a este Estado opresor que no nos han derrotado y que no nos van a derrotar. Así es que tengan un saludo fraterno y a todas las expresiones también de resistencia que existen en el Wallmapu, que sigan con sus luchas, que no bajen los brazos y que sigamos en esta unidad de seguir reconstruyéndonos como pueblo.